En nuestros estudios aquí en el piso al ingeniero Ricardo Villada, ministro de Gobierno de la provincia. ¿Cómo anda, ingeniero? ¿Cómo está, ministro? ¿Todo bien? Muy bien, la verdad, un gusto venirlos a visitar. Están con casa nueva. Casa nueva. Lo vi recorriendo aquí nuestra radio. ¿Qué le pareció? La verdad que ha quedado bárbara. Ajá. Yo conocía los estudios que tenían antes, claro. y la verdad que ha quedado muy linda, muy cómoda. ¿Aprobado entonces? Sí, 100%. Muy bien. 100%. Bueno, esta seguramente va a ser nuestra casa y por muchos años, así que la cuidamos mucho. ¿Le sorprendió el resultado de las elecciones? Digo, a nivel nacional y después a nivel provincial. La verdad que no. Uh-huh. Comentaba ya con los resultados y demás, la verdad que no me sorprendieron. Yo entendía que el presidente Milei iba a tener un respaldo por parte de la gente, porque advertía que había un ánimo por parte de la gente de darle una oportunidad a Milei para que en definitiva pueda concretar lo que hasta el presente no se había concretado, que fue, si querés, una situación similar a la que vivió, por ejemplo, Mauricio Macri en el año 2017. En el año 2017, también intermedias legislativas, los argentinos votan de una manera importante, con más del 40% por los candidatos del presidente Macri, y le dan una presencia parlamentaria mucho mayor. Así son que ciclos selectivos, ¿no?, que se producen en la Argentina. Son ciclos. Antes las elecciones legislativas por un lado, legislaciones en la provincia de Buenos Aires por otro, las presidenciales. Pero antes, fíjate, en la época de Alfonsín y demás, o en la misma época de Menem, como eran periodos un poco más largos, la gente decía, en las intermedias le damos un mensaje al gobierno. Entonces vos decías, la gente por ahí votaba en contra, dándole un mensaje al gobierno y demás. Ahora son periodos muy cortos. Hace 12 años que los presidentes no duran más de 4. Claro. Sí. Macri, Alberto Fernández, Milei, o sea, venimos. Y a su vez, Macri viene de un periodo también que sucede a Cristina Kirchner, que fue el último periodo, si querés, más o menos extenso. Uh-huh. Entonces, ahora la gente, el periodo intermedio lo ve que, bueno, vamos a darle una continuidad. Por esa razón, como te digo, por lo que advertíamos, yo entendía que se podía dar un resultado de esta naturaleza. Y mucha gente dice, bueno, pero ganó Buenos Aires. Sí, ganaron Buenos Aires, pero prácticamente en áreas como La Matanza, donde era imposible pero no es que ganaron y sacaron 30 puntos de diferencia. Es prácticamente la cantidad de votos que sacó La Libertad Avanza en Buenos Aires, es prácticamente la misma cantidad de votos que sacó Fuerza Patria, digamos. Uh-huh. Lo que sí, nuestro gran desafío era romper esa polarización en Salta. ¿Y se rompió? Y claramente se rompió, nosotros logramos... Pero dirán que el oficialismo perdió. Sí, obviamente, en realidad, al ser elecciones nacionales, el oficialismo es Milei. Digo, a nivel provincial. Es que no son elecciones provinciales. Entonces, yo creo que... si bien, obviamente, cada uno hace la lectura que más le conviene, sí, claro, he podido advertir a toda la gente de Olmedo que hicieron esa lectura y demás, lo cierto es que se viene apoyando a los oficialismos, ha pasado en las elecciones provinciales, nosotros hemos triunfado ampliamente en nuestra provincia, hemos sacado más de 20 puntos al segundo, y por lo tanto nosotros consideramos un logro haber roto la polarización y haber instalado en la agenda nacional los temas que queríamos instalar, que eran los que llevaba adelante primero los salteños, digamos. Y eso para nosotros es muy importante, y de alguna manera eso consolida la presencia del gobernador en esta reunión, que ha sido la reunión entre el presidente y los gobernadores, y en donde el gobernador Sáenz tiene un protagonismo importante. Es uno de los gobernadores que tiene legisladores en ambas cámaras, con lo cual el peso de Sáenz
a nivel nacional es un peso importante y es consecuencia justamente de las elecciones que recién han pasado. Antes de pasar a la reunión que fue ayer del presidente Javier Milei y los gobernadores, en Salta, de acuerdo al análisis que ustedes hacen, ¿no?, al análisis político, ¿en Salta ganó Javier Milei o ganaron los candidatos de Javier Milei? Si el resultado de Salta hubiera sido diferente al que fue en todo el país, sí, uno puede hacer una lectura de que hubo una fuerza, digamos, o que los candidatos de acá tuvieron un desempeño mejor. Pero en realidad el triunfo a nivel nacional fue un triunfo parejo en todas las provincias, sí, 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 inclusive con provincias con un porcentaje mucho mayor, como ha sido Córdoba, como ha sido Mendoza, como ha sido Entre Ríos, Chaco, digamos. Yo particularmente considero, y como espacio político consideramos, que ha sido un claro apoyo al presidente Milei, que obviamente no, también debo aclarar, no es un cheque en blanco. La gente apoyó la continuidad de Milei, pero con la gran esperanza que las soluciones lleguen rápido. Si querés también, haciendo un paralelo con lo que le pasó a Macri, Macri ganó las elecciones del 17, sí, no cumplió las expectativas de la gente y después perdió en el 19. Entonces, ¿cuál es la diferencia, ministro, entre un cheque blanco y la confianza? En primer lugar, el cheque blanco es, si querés, con menos condiciones. La gente te da, te apoya y bueno, sí, y va a esperar otros 2 años, ¿me entendés? Sí. Yo particularmente creo que esto no es así. Necesita respuestas urgentes, ya, muy rápido, mañana. Porque creo, y esto se veía en el humor social de la gente, cuando mucha gente analizaba las encuestas y decía, el humor de la gente no es bueno, va a perder Milei. Que era como una lectura apresurada, digamos. La gente claramente estaba mal, pero justamente no quería, y por eso fue contundente también el mensaje del gobierno, no quería volver al pasado que dejó recientemente el kirchnerismo. Entonces, yo creo que hay una expectativa muy grande por parte de la gente en que se logren particularmente la mejora de la economía y que llegue a la gente, que llegue esa esperanza que tuvo los argentinos al votar por Milei, que haya más trabajo, que la gente pueda, la economía rendirle mejor, la inflación claramente se ha puesto en caja, pero bueno, la gente dice, che, está bien, hoy no aumentan tanto los precios, pero igual no me alcanza. Entonces lo que quiero es que no aumenten los precios, y que la plata pero que la plata alcance. Claro, es, yo creo, el gran desafío del gobierno, y por eso es importante. Pero lo del kirchnerismo también es un punto fundamental por el resultado de las elecciones. O sea, la gente me parece que no quiere que vuelva el kirchnerismo de ninguna manera. Particularmente en el país, digamos, en muchos lugares han quedado muy relegados, en nuestra provincia, de hecho, que iban como por 2 vías, si uno suma las 2 vías, ni siquiera alcanza la cantidad de votos que nosotros hemos obtenido. La gente entiende que Fuerza Patria no ha tenido propuestas, ni siquiera tuvieron, que creo que era un tema obligado, de hacer una autocrítica de por qué se había perdido y por qué también dejaron al país en las condiciones que lo dejaron. Y por el contrario, no solamente no hay autocrítica, sino lo único que se plantea como mecanismo y como propuesta política es obstruir lo que hace el gobierno nacional. Y la verdad que eso claramente la gente no quiere y lo ha expresado en estas elecciones. Ministro, ayer el gobernador Gustavo Sáenz estuvo presente en esta reunión del presidente Javier Milei y 20 gobernadores, ¿no? No eran todos, o sea, hubo 20 provincias y la ciudad 20 provincias, claro. En realidad 19 y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bien. La mayoría eran gobernadores, había 2 vicegobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Hay algún balance de esa reunión? Sí, 100%. En primer lugar, esto consolida. Había mucha expectativa el día que se conocieron los resultados de las elecciones nacionales de qué iba a hacer Milei. Si iba a seguir en su idea, digamos, con una posición poco conciliadora, muy combativa, digamos, con muchos insultos y demás, o si realmente iba a cambiar eso, a la luz también
de lo que había sido su vínculo, particularmente el gobierno de Estados Unidos, le marcó al presidente de la Nación la necesidad que más allá, digamos, de expresar las ideas de la libertad, genere los consensos para que las cosas se puedan llevar adelante, digamos. Claro. Y ya hay Milei... Bienvenido, ¿no? Este cambio de postura del gobierno nacional. Ya hay Milei, en ese momento Milei ya dio una señal. Sí. Porque pese a haber triunfado, como dicen los chicos, no se subió al caballo. Y por el contrario tuvo un tono conciliador y demás, que hoy se materializa no solamente en la convocatoria a los gobernadores, sino también que en esa misma convocatoria él sienta a todo su gabinete y sienta a los que son los grandes protagonistas del gobierno nacional. En la reunión estuvieron todos los ministros. Estuvieron todos, estuvo Patricia Bullrich, estuvo el nuevo canciller, estuvo Santiago Caputo, que tiene un rol central, sí, claro, pero no ocupa ningún cargo. Todos estuvieron. Estuvo Adorni, que también tiene un papel muy importante dentro del gobierno. Estuvo Luis Caputo, que fue uno de los que habló en la reunión, y justamente plantearon una necesidad, digamos, de avanzar sobre ciertos temas que los gobernadores comparten. El primer tema de ellos es el presupuesto. No puede un país seguir sin presupuesto, porque el presupuesto es la necesidad, la hoja de ruta que tiene que tener todo el mundo, no solamente los argentinos, sino la gente que quiere venir a invertir. Todo el mundo debe leer en el presupuesto qué es lo que va a hacer el gobierno en el año 26. Y se habló del déficit cero, por ejemplo, que es lo primordial del gobierno nacional. Te diría que es la columna vertebral del presupuesto 2026. No hay presupuesto sin que esa sea una premisa. Siempre hemos estado nosotros de acuerdo, y de hecho nosotros gobernamos Salta desde el 2019 y todos los años de nuestro gobierno han sido con equilibrio fiscal. No solamente con equilibrio fiscal, sino con superávit que nos permitió, entre otras cosas, pagar préstamos que habían sido tomados en la gestión de Urtubey. ¿Y en el armado del presupuesto va a haber participación de las provincias? Esto es lo que no hubo. Por eso te decía, el apoyo no solamente de la gente, sino de los gobernadores, tampoco es un cheque en blanco. El gobernador ha sido muy contundente. Nosotros vamos a apoyar, en particular el presupuesto, en la medida que estén incluidas las obras que hemos acordado con este gobierno y que están firmadas. Y justamente cuando se envió el proyecto de presupuesto no estaban esas obras. ¿Y se planteó este tema? Por supuesto. ¿Y cuál fue la respuesta? Se planteó ayer. Ayer no hubo oportunidad de que hablen todo. Imagínate, si hablaban los 40, todavía estaban reunidos, digamos. Pero sí, el gobernador ya hizo conocer esta posición, y nosotros, obviamente, en el apoyo del presupuesto, condicionamos el apoyo a que estén incluidas las obras que ya se acordaron con el gobierno nacional. Quiero creer que habrá interlocutores de aquí en más para ir tratando estos temas. Sí. Desde el gobierno provincial y del gobierno nacional. Como habrás visto, hay una posición del gobierno nacional que quiere discutir el presupuesto en extraordinaria con la nueva composición. Nos parece razonable, los argentinos ya se han expresado en ese sentido, pero ya hay un trabajo en el Congreso. Ya se está trabajando sobre estos aspectos y obviamente nuestros legisladores están haciendo esa tarea. Se habló también acerca del apoyo de las provincias a estas reformas que quieren desde el Poder Ejecutivo Nacional, como la reforma laboral, la reforma tributaria, reforma jubilatoria. ¿Se habló, se trató? El gobierno nacional justamente hizo esta reunión y uno de los ejes del planteo de ellos era: necesitamos hacer reformas para que la economía pueda dinamizarse, necesitamos hacer reformas para que la gente realmente pueda acceder al trabajo y que no sea hoy, como lo es, la legislación en algún punto un obstáculo. Y la posición, particularmente de nuestro gobernador y muchos de ellos, es absolutamente claro. Sí hay que avanzar sobre la reforma, sí hay que avanzar sobre una flexibilización, pero no sobre la precarización del trabajo.
Bien. Argentina tiene una legislación laboral que ha sido durante muchos años un ejemplo para muchas naciones y demás. Pero esto ya ha quedado lejos en el tiempo. Y la producción y el trabajo se han transformado de una manera muy importante y eso no se ha actualizado. Entonces los gobernadores entienden que hay que discutir, que hay que establecer ciertas flexibilizaciones que permitan. Hoy por hoy hay un grupo de trabajadores que son los que están en blanco, que obviamente de alguna manera no quieren los cambios, pero hay un grupo más importante de gente que no tiene hoy un empleo de calidad, muchos de ellos están en el esquema informal o no tienen trabajo, y la reforma también tiene que pensar en ellos de una manera central. ¿Mismo pasa con el Código Penal? Se habló de una reforma del Código Penal. Yo lo que tengo entendido que es vetusto ya el Código Penal que tenemos en Argentina. Que no, y nos salta en ese sentido, ha avanzado muchísimo más, sí, ha modificado reforma. sus códigos procesales Sí. y demás. De hecho, el ministro Solá está trabajando también en una reforma justamente en estos aspectos, y es fundamental, es clave modificar ciertos aspectos. Hay algunos aspectos que obviamente generan cierta polémica, como la edad para la imputabilidad, una serie de cosas, pero claramente la legislación debe estar ayornada a lo que son los delitos hoy. Nosotros tenemos una legislación cuando no existía el narcotráfico que hoy existe. Exacto. Mirá lo que está pasando en Brasil. Entonces, claramente hay que avanzar. Pero ellos han planteado como central el tema del presupuesto. El presupuesto, ese es el punto. El presupuesto, el tema laboral y la reforma impositiva. Y ahí nosotros sí estamos de acuerdo, por eso en su momento el gobernador adhirió al Pacto de Mayo, porque creemos que hoy por hoy hay que rediscutir la distribución de recursos entre nación y provincia conforme al rol que va a tener cada uno. Si el Estado Nacional decide que no va a hacer obras, bueno, entonces no tiene que manejar los recursos que están destinados al manejo de obras, digamos. Como el impuesto eso que va exclusivamente para la realización de obras. El impuesto públicas. a los combustibles. El impuesto a los combustibles. El impuesto a los combustibles tiene dos objetivos, te diría. Lo recauda Nación y por un lado tiene que mantener las rutas con esa plata y por otro lado tiene que dar subsidio al transporte. ¿Y a dónde va esa plata, ministro? En estos momentos esa parte del subsidio sí se subsidia al transporte, pero se subsidia solamente Ciudad de Buenos Aires y AMBA. O sea, con la plata nuestra. Así es. Con la plata nuestra Así están es. haciendo obras en Buenos Aires. Con la plata esa, nosotros subsidiamos el transporte y por eso ellos pagan el boleto tan barato. Y fíjate claro. que es tan negativo porque no estamos subsidiando a quienes están en la peor de las condiciones. El PBI per cápita ahí en Ciudad de Buenos Aires es 6 veces el nuestro. Es decir, la gente maneja muchísimo más plata allá y todavía nosotros subsidiamos el transporte para ellos. Esto es algo que es inaceptable y que lo planteamos y esperamos que las provincias realmente se pongan los pantalones, todo, no importa el color político, y realmente transformemos esta realidad. Y el dinero de recaudación para obras públicas, para obras viales. El mantenimiento, una cosa son las obras, otra es el mantenimiento. El mantenimiento de las obras viene justamente de este impuesto a los combustibles. ¿Y llega a la provincia? Y ustedes la están viendo, las rutas están hechas a pedazos, Dios. Si bien mejoró un poco la situación, y quiero destacar la presencia del ingeniero Casa en Vialidad, que realmente le dio un impulso en ese sentido. Hoy vemos, por ejemplo, la Ruta 50 está mejor, hay partes de la Ruta 34 que se ha hecho un mantenimiento, pero hay otra que es un desastre. La gente, por ejemplo, de los Andes reclama muchísimo el estado de la Ruta 51. Sí, claro. Bueno, de hecho se firmó un convenio para... el gobernador, aprovechando su presencia en Buenos Aires... Esto forma parte de esta reunión. Sí. Lo que hizo es concretar esto que ya se había anunciado. Nosotros acordamos con Nación que a los fines de terminar las obras de la Ruta 51, efectivamente Nación iba a poner los dineros para que se hagan otras etapas y que uno en particular lo iba a financiar la propia provincia. ¿Qué significa financiar? Poner la plata. ¿Pero que después recuperarla? No, directamente. O sea, el gobierno de la provincia pone la plata. Porque en el tramo Chorrillos... es un interés estratégico, te diría,
para la provincia, por su desarrollo en la cuestión minera, energía renovable, y también por la llegada de nuestros productos al Pacífico. Y por esa razón el gobernador ha tomado la decisión de decir, vamos a hacer el financiamiento, y después, obviamente, en el marco es como tantas cosas que han pasado. Salió la ley de bosque y nos dijeron, quédense tranquilos que nosotros desde Nación le vamos a enviar la plata. Todavía estamos esperando. Son cosas son decisiones que hay que tomar por el bien y por el crecimiento de nuestra provincia. Y como balance de esta reunión entre el presidente y las distintas provincias, ¿cuál es el balance? ¿Es positivo? El balance es positivo. Los gobernadores han destacado que este es el camino. No hay otro camino. El camino es el diálogo. Vos podés estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Vos podés discutir, inclusive discutir enérgicamente, cada uno con su forma, digamos. Pero lo que no podés es retirarte del diálogo, porque pasa lo que ocurrió, digamos. El presidente, el gobierno nacional en su momento decidió que no había diálogo con los gobernadores, y lo que pasó en el Congreso fue tremendo, digamos, porque es la expresión justamente de lo que pasa cuando los gobiernos no se ponen de acuerdo. ¿Y cuál fue la recepción de la otra parte? Es decir, de acuerdo a la opinión del gobierno de la provincia, ¿cuál es la recepción? ¿Cuál es la opinión de la otra parte que tuvo, del gobierno nacional? Yo te diría que no hay otro camino. No hay otro camino. El gobierno nacional tuvo una serie de acciones durante su primera etapa de gobierno, pero si vos no generás los consensos para transformar realmente las cosas que hay que transformar, la reactivación y el desarrollo económico no va a llegar. Y el gobierno es consciente que si no pasa eso, la colcha va a seguir siendo corta y probablemente las expectativas de la gente respecto a Milei vayan para atrás. Entonces, tienen en claro eso, no solamente porque ellos mismos advirtieron, sino porque se lo están diciendo de afuera. Le están diciendo, che, está bien, nosotros vamos a ayudar al país. Vos sos un aliado nuestro allí en Sudamérica. Estados Unidos está hablando. Estados Unidos, claro. Pero estoy hablando que se lo dijo el propio presidente Trump. Entonces, está claro porque hasta acá no había diálogo. No. O sea, era muy unipersonal la gestión. Uno puede interpretar que el gobierno de Javier Milei ha sido un gobierno muy joven, han llegado sin ningún tipo de experiencia a conducir un gobierno. Si bien incorporaron gente que tenía algo de experiencia, bueno, la verdad que uno puede aducir a que, bueno, estas son cosas propias de quien no había manejado la cosa pública, pero yo creo que ahora, como te digo, está clarísimo que hay que sentarse, hay que discutir, hay que aprobar las cosas que hay que modificar y hay que seguir adelante con la agenda que permita, insisto acá, el centro de atención es generar trabajo y mejorar la situación del consumo interno. Hoy por hoy, a ustedes le pasa. Uno va, yo recorro mucho la provincia, no es un tema de acá de Salta. Te va a Orán, te va a Tartagal, te va a Metán, te va a Rosario de la Frontera, te va a Joaquín B. González, te va a Cafayate, te va al lugar que esté. Y la verdad que el consumo es nulo. Los bares, los restaurantes están vacíos. El shopping vos lo recorrés y no hay nadie comprando nada. No venden nada. No venden nada. Nada. Ahora, nada venden. Te doy un elemento, digamos, que también es necesario. Pasa en Salta. Yo estuve en Córdoba, estuve en Río Negro, estuve en un montón de lugares. Pasa exactamente lo mismo. La economía está literalmente congelada y esta situación se debe cambiar, porque esa es la única forma en que se genere trabajo y que la gente pueda recibir, en definitiva, mejores condiciones económicas. ¿Puso a consideración del gobernador su renuncia ya? Hemos tomado la decisión todos los ministros. Yo he sido, obviamente, uno de los que ha planteado este tema también. El gobernador está culminando la primera etapa de su segundo mandato. Y nosotros creemos que era importante tener este gesto. Desde lo formal nuestras renuncias están siempre a disposición del gobernador. Pero queríamos tener un gesto realmente para que el gobernador pueda tomar las decisiones para generar y un equipo que realmente lo acompañe y el que él se sienta cómodo y demás. Y hemos querido generar esta acción y a su vez comprometiéndonos con él mismo para decirle,
primero nuestras renuncias están a disposición, pero a continuación le dijimos, no importa de dónde estemos, nosotros te vamos a seguir acompañando porque estamos convencidos que la acción de gobierno que se está llevando adelante es muy buena y que hay que darle continuidad. Así que ha sido un gesto. ¿Hay una necesidad de cambios? Yo creo que siempre, y el mismo gobernador lo ha señalado. ¿Oxigenación se llama eso? Sí, refrescos. Significa, también estamos analizando generar una estructura más compacta, achicar un poco la estructura, no tanto por el gasto que significa. Nosotros venimos trabajando con una estructura muy chica desde que comenzamos. De hecho, antes había, 13, 14, 15 ministerios y nosotros tenemos solo 9. Y la gente sabe, yo particularmente conduzco un ministerio que antes eran 3. Yo soy ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo, Transporte, o sea, venimos trabajando con una estructura compacta, pero bueno... ¿44 secretarías hay? Sí, 44. ¿Y qué se piensa? ¿Achicar secretarías? La idea es también hacer más compacto el esquema de secretaría, como te decía, no tanto por una cuestión de costo, sino también para generar que las decisiones se tomen con mayor agilidad. Creemos que es necesario acompañar este nuevo tiempo y tener un gobierno experimentado ya. Nosotros tenemos un conjunto de funcionarios que ya han sido experimentados y que necesitamos que los resultados lleguen de una manera más efectiva. ¿Y eso se logra con reducción de algunos organismos? No, ¿Subsecretaría, secretaría o...? Se logra con muchas cosas. Un poco para los que no entendemos de estructura de gobierno o ministerial. El reducir secretarías y subsecretarías, ¿qué significa? ¿Trabajar mejor, mayor agilidad? Siempre que hay una intervención de algún tema, obviamente incluye, digamos, la participación de muchos organismos. Muchas de veces son varias secretarías que intervienen, analizan un expediente, va para un lado, va para el otro. Perfecto. ¿Me entendés? Perfecto, y obviamente cada uno cumple su rol. Nosotros creemos que hay que ser más eficiente en ese sentido y obviamente también que el gobernador tenga la posibilidad de generar refrescos, de hacer los cambios. Hay algunos que venimos de hace mucho tiempo, digamos, en mi caso yo lo acompaño al gobernador antes de que sea gobernador, he sido su secretario de gobierno en la municipalidad, digamos. Otros lo acompañan desde que comenzó a ser gobernador, como Divayur, Camacho, de Los Ríos, y otros se fueron incorporando. Queremos que él tenga la libertad para que él pueda generar un equipo con el que él más cómodo se sienta y creemos que va a comenzar una etapa con toda la fuerza y la energía que esto necesita. ¿Y el gobernador va a tomar la decisión final? Obvio que sí. Ajá. Esta decisión se toma en soledad, es una característica y por eso nosotros tuvimos ese ejemplo. Esta es una decisión del gobernador de replantear su equipo y comenzar esta segunda etapa del segundo mandato. Y a título personal del ministro Villada, ¿cuál es la idea, la sensación? ¿Continuar, seguir acompañándolo o decir, gobernador? Yo voy a seguir acompañándolo a Gustavo, pero como ministro, esté en donde esté, digamos. Pero como ministro. Tengo un compromiso, yo les diría, ¿has visto cuando te dicen, che, son como los fundadores? Yo di origen a este espacio, digamos. Estoy desde el momento cero. Formamos el frente en el 2015 y logramos llegar a la intendencia. Si no me equivoco, dígame si estoy equivocado, ¿usted renunció a una diputación para ser funcionario o no? No, para ser secretario de gobierno. Claro. Yo estaba en el Consejo Deliberante y fui al secretario de gobierno. Perfecto, ahí está. Sí. Y en ese marco, como le digo, tengo un altísimo compromiso para acompañar el proyecto que llevamos adelante y que encabeza el gobernador. De allí será él el que diga, necesito que me sigas acompañando o te necesito en otro lugar. ¿Qué van a hacer Pero siempre vamos a estar al pie del cañón. ¿Qué van a hacer con la Secretaría de la Mujer? ¿Está acéfala? Es un tema, obviamente, en el nuevo marco de lo que plantea el gobierno, es un tema que se está analizando. Y por lo tanto, el gobernador va a tomar una decisión en ese sentido. ¿Pero cumple alguna función la Secretaría de la Mujer? Sí, por supuesto que sí. No cumple la función porque surgió la Secretaría de la Mujer. Hace mucho tiempo que el gobierno viene trabajando en la contención de las mujeres que sufren situaciones de violencia, no solamente física, sino también de otro tipo.
Y en ese marco, eso se llevaba adelante de lo que se llamaba el polo de la mujer. Claro. Se sancionó ley de emergencia y demás. Sí. Nosotros, además de la visión de contención, creíamos importante generar una visión de empoderar a la mujer para que no llegue a sufrir situaciones de violencia y generar situaciones de mayor acceso al trabajo, mayor acceso al crédito, y hemos llevado adelante programas de estas características. Pero bueno, antes tenían un acompañamiento económico del gobierno nacional que ahora no lo tienen, y por lo tanto el gobernador juzgará en definitiva cómo va a distribuir también esos recursos. Entenderás que la sábana es corta y por lo tanto hay que establecer prioridades. A uno le encantaría hacer todo, pero como te digo, cuando vos destinás recursos a un lado, no tenés recursos para el otro. Y también en el repensar esta segunda etapa de gobierno, también es establecer cuáles son las prioridades que va a tener el gobierno en esta segunda etapa. Dijo sábana y me surge una pregunta, ministro. ¿Le gustó votar con boleta? Sí. ¿Es la verdad apropiado? te digo, en primer lugar nosotros trabajamos mucho, y esto lo ha mencionado el mismo juez con competencia electoral. El ministerio que yo tengo a cargo hizo muchísimas acciones de capacitación, de difusión y demás, colaborando con la actividad que debía realizar el juzgado y la Secretaría Electoral. Y yo tenía algo de preocupación respecto a cómo iba a funcionar la cosa. Funcionó bien, pero ponete a ver los resultados definitivos. El voto en blanco en diputados le ganó a Estrada. El boleto blanco en diputados. El voto en blanco en diputados le ganó a Estrada. Salió tercero. Claro. Primero salió La Libertad Avanza, segundo nosotros, tercero el voto en blanco. Es un número muy importante. Seguramente porque hay gente que dijo, no, yo quiero votar en blanco. Pero yo creo que una parte importante de la gente no marcó la segunda categoría y por lo tanto se votó en blanco. Porque había que hacer dos crucecitas o dos tildes. Dos cruces. Y mucha gente... Una cruz o una tilde significa que era voto en blanco. Claro. Si vos votás en la categoría senador y no marcás nada en la categoría diputado, listo, votaste en blanco. Y seguramente eso le pasó a mucha gente. Que este es el problema de este sistema. Porque este sistema no te agarra la mano, como es el sistema de boleta única electrónica que te dice, che, marca la categoría. Claro. Y si no te lo muestra, te va diciendo, vos votás en blanco, bueno, vos expresás tu voluntad de votar en blanco en esa categoría. Y desde el Tribunal Electoral no dan información de... No es el Tribunal Electoral es provincial. Quien organizó la elección nacional es la Cámara Nacional Electoral. Bien. Y acá en Salta el juez con competencia electoral. Perfecto. Que es Babio. Y el juez no dio información de... Sí. Y hay muchos solamente, casos así. Sí, pero ¿por qué? Porque este era uno de los riesgos con la boleta única. Ajá. Es un dato. ¿Me entendés? Le pasó a Mendoza. Pasó en Mendoza cuando implementaron la boleta única. O sea, no es un tema... Pero bueno, eso se irá corrigiendo con el tiempo. No era razonable que las elecciones nacionales se hagan con el sistema de boleta simple. Sí. Era un dispendio, sí. Era una cosa realmente grosera. Más o menos hacían el cálculo, no sé, la cantidad de boletas, 250, no sé, una barbaridad, digamos. Era ingresar a un depósito de boletas que tenías que empezar a buscar. Claro, una locura. Exacto. Y también la mayor transparencia, porque se acabó el tema de que yo llevo mi boleta, que entre comillas me la hizo alguien, que me indujo de alguna manera, ¿me entendés? Acá, tome su boleta, que es el mismo esquema que, insisto, tenemos en las provinciales. Nada más que uno te lo da en forma papel y otro te lo da en forma electrónica. Yo vi esa situación. En Estados Unidos, ¿sabés cómo es? Te dan las dos cosas. Vos decidís. ¿Querés con papel? Te dan el papel. O ¿querés electrónico? Claro, te dan electrónico, digamos. Ministro, gracias por estar, gracias por venir a visitarnos. Como siempre, un gusto, el gusto charlar con ustedes y bueno, visitar. No se pierda, no se pierda. Pero tienen que invitar, ustedes invitan poco. Pero invitamos.
Hay un muchacho, sigue estando este muchacho que no es del país, de acá, que... Ya lo corrimos. ¿En serio? Sí, lo corrimos porque nos trajo tantos problemas. Él me encontraba por ahí, me invitaba, digamos, pero yo les aclaro que soy un fiel oyente de ustedes, del trío ese que está a la mañana. Sí. Salgo de mi casa y de verdad se los digo, no paro de reírme hasta que llego al Gran Esa es la intención, esa es la intención. Pero verdad tenemos, que nos alegran. Ministro, tenemos paraguayo, boliviano, chileno, tenemos... Pero son un equipo tremendo. Claro, entonces. no sé a qué extranjero se refiere usted. Bueno, en particularmente al hermano boliviano. Claro. Sí, Que realmente nos dibuja y nos hace recorrer ese país tan amigo y tan cercano a nosotros, ¿no? Bueno, ahora tenemos de presidente en Bolivia a un tarijeño. Sí, claro. Que a su vez debe haber estado en Salta cientos de veces. Tenemos mucha cercanía. Ahora cuando ¿Hay buena relación con sí, el presidente electo? Con Rodrigo hay muy buena relación y a su vez cuando él asuma ya estamos programando una misión encabezada por el gobernador para poder justamente estrechar los lazos. Nosotros tenemos mucha hermandad obviamente con él. ¿Va a estar el gobernador entonces en la asunción del nuevo presidente? No me refiero a eso en particular. Ajá. Me refiero más allá, cuando asuma el presidente Paz, nosotros vamos a gestionar para ir a hacer una visita de la provincia. Perfecto. Estamos trabajando con Julio San Millán en ese tema. Ministro, gracias, muy amable. Como siempre, un gusto. Un abrazo. 10 de la mañana, 12 minutos. Sí,